Ok, ahora sí, ya está grabando en ambas salas y vamos a dar por iniciada la clase. Bien, buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio de lo que sería sistema nervioso periférico, en el que nosotros vamos a estar desarrollando la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada, en la clase pasada, mejor dicho, estuvimos nosotros desarrollando lo que es sistema nervioso periférico, sus generalidades, y nos adentramos en un sector del sistema nervioso periférico. Pues como ustedes saben, ya saben, el sistema nervioso periférico se divide en el sistema cerebroespinal y el sistema nervioso autónomo. Entonces, dentro del sistema cerebroespinal, nosotros tenemos nervios que son encefálicos o cerebrales y espinales. Lo que estamos desarrollando actualmente es concretamente nervios craneales, también conocidos como pares craneales. Nosotros estuvimos viendo en la clase pasada que estos pares craneales son el número de 12 pares, eh, enumerados en orden del 1 al 12 de cada lado, por eso son pares. Entonces estuvimos viendo los primeros 6, del 1 al 6. Hoy vamos a estar desarrollando los 6 que faltan, los 6 que restan desarrollar. Bueno, los objetivos: identificar y diferenciar el origen aparente y real de los nervios craneales del 7 al 12, determinar ramas colaterales y terminales de los nervios craneales del 7 al 12 y su distribución, identificar los tipos de nervios del séptimo al decimosegundo nervio craneal según sus funciones, sean estos motores, sensoriales o mixtos, que ustedes también ya tienen ese conocimiento de la clasificación de los nervios según la función que cumplen. Y también comprender la importancia de los pares craneales en cuanto a su anatomía para las aplicaciones prácticas de la profesión. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que nosotros vamos a estar aquí, el conocimiento de las estructuras, en este caso, del origen, distribución, trayecto, distribución de los nervios, es para las aplicaciones prácticas, ya sea quirúrgicas, clínicas y demás dentro de la profesión. ¿Por qué no el día de mañana en la docencia, verdad? Entonces, nosotros nos habíamos quedado en el sexto par craneal. Hoy vamos a iniciar con el séptimo par craneal o nervio craneal, que es el nervio facial. El nervio facial es un nervio que consta en su origen de dos partes, una motriz y otra sensitiva. La parte motriz es conocida propiamente con el nombre de nervio facial. O sea que si vamos a hablar de su origen, presenta dos orígenes aparentes, visuales. Ustedes ya saben lo que es un origen aparente y un origen visual, y un origen real. Y presenta en este caso dos orígenes aparentes, uno motor y uno sensitivo. Y el motor, que es el más grande, de mayor tamaño, en este caso, en este nervio, es el que recibe el nombre propiamente dicho de nervio facial. Mientras que el otro origen, o sea, la parte sensitiva, es calificada como nervio intermedio. Esa nomenclatura o
forma de ser llamado el nervio, el origen sensitivo del nervio facial, el nervio intermedio, es por su posición entre el nervio facial o el origen motor del nervio facial y el nervio acústico, que es el siguiente nervio o el siguiente par craneal. Entonces, como se encuentran muy pegados unos con otros, tanto el nervio facial, el origen del nervio facial como el origen del nervio acústico, este origen sensitivo, por su tamaño y su posición en medio de los dos, es denominado nervio intermedio. Y aquí hay un punto un poco llamativo, en el sentido del, con respecto al quinto par craneal. Si ustedes se acuerdan, el quinto par craneal es el trigémino. El nervio trigémino, no sé si ustedes recuerdan, presenta también en su origen aparente dos partes, una parte sensitiva y una parte motora. Pero en ese caso, en el caso del trigémino, el origen aparente clasificado como motor es el más pequeño y el origen sensitivo es el de mayor tamaño. Si ustedes hacen un recuerdo de lo que habíamos visto en la clase anterior, van a darse cuenta de que existe una similitud en cuanto al origen de estos dos nervios, el trigémino y el facial. Ambos comienzan por dos raíces. Ambos presentan una raíz de mayor tamaño y una raíz de menor tamaño. Pero la diferencia es que en el trigémino la raíz motora es la más pequeña y la raíz sensitiva es la de mayor tamaño. A diferencia del facial, que la raíz sensitiva es la más pequeña y la raíz motora es la de mayor tamaño. ¿Sí? Esa es una particularidad que estamos mencionando, que siempre las particularidades son importantes el día de mañana. Si llega, podría ser un tema de examen, ¿verdad? En el cual podemos hacer un falso verdadero, una selección múltiple o palabra perdida y poder realizar esa diferencia en cuanto a una evaluación, ¿verdad? Que es interesante. Eh, Las dos porciones del nervio facial abandonan el encéfalo junto al nervio acústico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se marca también una particularidad de este nervio con el nervio acústico, que ambos inician tan próximamente que abandonan el nervio, el encéfalo en conjunto. ¿Sí? El nervio facial se separa del acústico y avanza hacia el canal facial. Inclusive vamos a ver cómo es esto. En este nervio a mí me gustaría que ustedes presten bastante atención en el desarrollo del mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser un poco confuso, pero al final se entiende. A ver. Esto es importante diferenciar. Hagamos un esquema. Nervio facial presenta dos raíces, como estábamos mencionando. Una raíz motora, que es la de mayor tamaño, y una raíz sensitiva, que es la de menor tamaño, que es conocida como nervio intermedio. La raíz motora, esto es muy importante, es motor de los músculos de la expresión facial. Entonces, la expresión facial en general está determinada por la raíz motora del nervio facial. ¿Sí? Y la expresión facial, estamos hablando de todas prácticamente las expresiones faciales. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el día de mañana, una, una característica, por ejemplo, en perros, eh, sin importar realmente la talla, pero sí en perros con parálisis del nervio facial, esta parálisis o esta afección hace que evidentemente los músculos de la cara que generan las expresiones faciales se vean afectados. Por lo tanto, es muy característico ver labios colgar, la,
la parte de la mejilla también sin una tensión suficiente, la parte de los párpados. O sea que es importante entender esta distribución que tiene la raíz motora del nervio facial. Luego la raíz sensitiva. Claro que todo es importante. ¿Por qué? Porque la raíz sensitiva del nervio facial inerva los 2 tercios rostrales de la lengua. Y esto es importante porque se hace diferencia luego con los otros nervios que también llegan hasta la lengua. Entonces, también inerva partes del meato acústico externo y paladar blando y faringe. La porción parasimpática, esta porción sensitiva tiene una porción parasimpática que inerva y regula la secreción de la glándula lagrimal, nasal, palatina y salivar. El origen aparente del nervio facial. Fíjense, cara ventral del encéfalo, ustedes ya conocen. Esto que se ve aquí sería la representación interna de los huesos del cráneo para poder visualizar por dónde emerge cada nervio y por dónde abandonan los nervios o por qué orificio abandonan los nervios la cavidad craneana. Y como podemos ver, fíjense, aquí nosotros tenemos el nervio facial con sus 2 raíces. ¿Sí? Este nervio facial, en su origen aparente, emerge en lateral, ventral y lateral de la médula oblongada. O la médula oblonga. Y su origen real, como sabemos que tiene 2 raíces, nosotros tenemos que hablar de una porción motora que se origina a nivel del núcleo motor facial, que es esto que está encerrado en círculo. Y como ustedes se acuerdan, habíamos dicho que esta imagen, usted ya es familiar para ustedes, es como una radiografía del encéfalo, en este caso de la médula oblongada, de manera a poder marcar y visualizar los orígenes reales de los nervios craneales. Entonces, esto que se ve en círculo es la raíz, es el origen real de la raíz motora del nervio facial. Y la porción parasimpática, que vendría a ser la sensitiva, presenta 2 núcleos. Uno a nivel del núcleo lacrimoconasal y el otro a nivel del núcleo salivar rostral, que lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, núcleo lacrimoconasal y núcleo salivar rostral. ¿Sí? Esto verde, entonces fíjense, acá tenemos nosotros nuestro núcleo de la raíz motora, en donde se dirige, o emergen las fibras del núcleo, se dirigen hacia medial de la médula oblongada, realizan un giro en codo, o sea, generan una flexión, una flexura a nivel del plano longitudinal medio del encéfalo y luego se dirigen hacia lateral para emerger, ¿sí?, en lateral de la médula oblongada. Y ambos núcleos sensitivos, como ustedes pueden ver aquí, emiten sus fibras en donde se suman a las fibras de la raíz motora del nervio facial y emergen en conjunto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos nosotros la raíz motora de mayor tamaño, que es la de color amarillo, y la raíz sensitiva de menor tamaño, que es la de color verde. Uno de los orígenes de la porción sensitiva es a partir del ganglio geniculado, ¿sí? Así como en el nervio trigémino, nosotros vemos, acá tenemos las 2 porciones
en cuanto al nervio facial, motora y sensitiva. Y la porción sensitiva tiene el núcleo de sus células a nivel del ganglio geniculado que se encuentra externamente a la glándula, ¿sí? Lo mismo pasa en el nervio trigémino que habíamos visto, ¿sí? Y esta es la diferencia que habíamos mencionado. El nervio trigémino con dos raíces, una raíz sensitiva que es mucho más grande que la raíz motora que es bien finita. Y acá también es importante señalar que la raíz aparente o el origen aparente del nervio facial emerge de la parte lateral de la médula oblongada, como habíamos dicho, y es como que extiende o se continúa a los cuerpos trapezoides de la médula oblongada, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿sí? Porque salen lateral de ambos. Entonces, la porción sensitiva, no se olviden, es a partir del ganglio geniculado. Y aquí, esta es una parte un poco vidriosa, vamos a decirle en cierto modo, porque como no tenemos la pieza, no estamos viendo tal cual se presenta esto, se realizan las representaciones, ¿verdad? Entonces, las representaciones, en este caso, la vamos a realizar del trayecto del nervio facial. Y el nervio facial, en su trayecto, emite ramas dentro del canal facial y fuera de él, ¿sí? Fíjense, aquí nosotros tenemos estas estructuras. Vamos a hablar primero de este cordón rojo, ¿sí? Y luego del cordón azul. Este, esta porción roja es el nervio facial. Y si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos una argolla que representa el inicio de la cavidad facial, o sea, el canal facial. Y esto es el final del canal facial, que es a través del agujero o el orificio estilomastoide, ¿sí? Entonces, ingresan, ingresan las dos porciones del nervio facial al canal facial y emite ramas, ¿sí? Dentro de él. Estas ramas nosotras las conocemos como el nervio petroso superficial mayor o gran petroso. También la rama del nervio petroso superficial menor, el nervio estapedio y la cuerda del tímpano. Son las ramas que ustedes pueden ver dentro del canal facial. Y también es importante mencionar que el ganglio geniculado se encuentra dentro del canal facial. Esto sucede, chicos, una vez que el nervio facial junto con el nervio acústico emergen del meato acústico interno, ingresan luego al canal facial. O sea, el nervio facial es el que ingresa al canal facial. Y luego ramas que emite fuera del canal facial. Entre ellas podemos mencionar el auricular caudal, el nervio auricular interno, el nervio digástrico, el nervio auriculopalpebral, el nervio cervical y ramas parotídeas. ¿Sí? Eso es fuera del canal facial. Y al exteriorizarse las fibras del nervio facial, este nervio facial termina por dos ramas.
Una de ellas es la rama bucal dorsal y la otra la rama bucal ventral, que son estas estructuras que vemos aquí. Fíjense, superficialmente nosotros podemos diferenciar que el canal facial, bueno, que el nervio facial emerge entre el borde craneal de la glándula parótida, que es esta, ¿sí? Y el borde caudal del músculo macetero, para dirigirse hacia rostral y ventral y emitir dos ramas. Una de ellas que se va a dirigir para inervar la porción o la región superior de la cara o el rostro, y la otra la región inferior también de la cara. La superior siempre hablamos de la región nasal y bucal, y la inferior hablamos de la región mentoniana y la región labial inferior. Bien. Nervio acústico. Un ratito, chicos. Bueno. Nervio acústico. El siguiente nervio, que es el octavo par craneal, es el nervio acústico, que también es denominado, también conocido como nervio vestíbulo coclear. Este nervio acústico, nosotros también lo conocemos como el encargado del aparato del equilibrio y la audición. Porque ustedes saben que el sistema auditivo está relacionado con el equilibrio y viceversa. Esto es fisiológico. Podemos nosotros hablar de que el nervio acústico recibe fibras del oído interno, procede de la cara lateral de la médula y caudal al facial, o sea, está por detrás de la emergencia del nervio facial. Cuando nosotros hablamos de caudal al facial, no es en todo su trayecto, es netamente en su origen, en su principio, ¿sí? Ingresa dentro del meato acústico igual que el nervio facial. Acuérdense que esto lo hacían en conjunto y se divide en dos porciones, una porción vestibular y una porción coclear. Las ramas vestibulares son células bipolares del ganglio vestibular y el nervio coclear son células bipolares del ganglio espiral y van al órgano de Corti. Esto vamos a desarrollarlo, no se apuren, ¿sí? No se preocupen. Pero lo que sí quiero que fijemos ahora es que el nervio acústico tiene una porción vestibular y una porción coclear. La porción vestibular se relaciona con el equilibrio y la porción coclear se relaciona con la audición. Origen aparente. Este nervio se origina también como el anterior y ya todos los siguientes nervios
a excepción, vamos a verlo posteriormente, del décimo primero, que es el accesorio, pero todos los nervios que vamos a hablar se originan a nivel de la médula oblonga, inmediatamente por detrás del séptimo par craneal. Entonces, esto que ustedes ven aquí, cara, vista ventral de la médula oblongada, vemos la emergencia en lateral a la médula oblongada y en lateral a los cuerpos trapezoides, la emergencia del nervio facial y pegado a él caudalmente la emergencia del nervio acústico, que también, acuérdense, posee dos porciones, una vestibular y una coclear. El origen real del nervio acústico se da a nivel del oído interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque como pasó en el primer par craneal y en el segundo par craneal, ambos sensitivos, netamente sensitivos o sensoriales también, como quieran llamarlo, tenían un origen real a nivel del encéfalo, ¿sí? ¿Se acuerdan del el nervio olfatorio y el nervio óptico? Ambos tenían un origen real en el encéfalo, un origen aparente en el encéfalo. Lo mismo pasa con el nervio acústico. Ahora, sigo haciendo la comparación. El primer par craneal, el nervio olfatorio, por más que su origen aparente sea a nivel del encéfalo, su origen real estaba dado a nivel de la cavidad nasal, dentro de la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que las señales que provenían de la cavidad nasal en forma de olores o de olfato se dirigían o iniciaban su camino a nivel de la cavidad nasal y se dirigían hacia el encéfalo para emitir o sea, llevar las señales y procesarlas y generar lo que nosotros conocemos como olfato. Entonces, es unidireccional, no necesita una respuesta motora. Y por eso que este nervio no es mixto y no es motor tampoco, es netamente sensitivo. Estamos hablando, perdón, del primer par craneal, que es el olfatorio. Lo mismo sucedía con el segundo par craneal o nervio craneal, que era el óptico. Su origen aparente era a nivel del encéfalo, a nivel del quiasma óptico, como ustedes recuerdan, y se dirigía hasta el globo ocular, origen aparente. Pero el origen real era a nivel interno del globo ocular, que era en la retina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la retina recibía la luz como señal para emitirla a través del nervio óptico hasta el encéfalo y procesar como resultado las imágenes, ¿sí? Lo mismo pasa con el nervio acústico. Es un nervio sensitivo o sensorial que presenta su origen aparente a nivel de la médula oblongada, o sea, el encéfalo, y se dirige hacia el meato acústico, o sea, se dirige por el meato acústico al oído interno, en donde se comunica con las estructuras auditivas. Eso es el origen aparente. Pero el origen real es a nivel interno, en el oído interno, a través de estas estructuras auditivas, en donde las vibraciones del sonido generan el estímulo que a través de estos nervios, ¿sí?, son vehiculizados hasta el encéfalo para poder generar como resultado la audición, ¿sí? Entonces, el origen real de este nervio o de este par craneal se da a nivel de a nivel de las fibras del nervio vestibular.
que es este, ¿sí? Este es el nervio vestibular y esto sería el vestíbulo, ¿sí? Todos sus canales. Y las fibras del nervio coclear, ¿sí? Que se originan a nivel del ganglio espiral de la cóclea. Y que esta es la cóclea, ¿sí? En donde estas fibras son también o forman parte del origen real de este nervio. Entonces, esta estructura que ustedes ven aquí es una estructura, tanto vestíbulo como cóclea, que es la encargada de recibir las vibraciones de sonido para emitirla a través de las fibras al nervio acústico, enviarla al encéfalo para procesar y dar como resultado la audición. Vamos a hablar del nervio vestibular, ¿sí? Primero. Este nervio vestibular presenta dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Esta rama superior entra por el agujero utrículo ampullar del conducto auditivo interno al vestíbulo. Emite tres ramas: el nervio utricular para la mácula sensorial del utrículo, el nervio ampular superior y el nervio ampular lateral para las crestas ampulares correspondientes. Y la rama inferior entra por el agujero vestibular inferior al meato acústico interno y origina el nervio sacular y el nervio ampular posterior. Y el nervio coclear envía ramas espiraladas al órgano de Corti. Lo que nosotros habíamos visto, el nervio vestibular presenta dos ramas, una rama superior, ¿sí? Y una rama inferior, ¿sí? Dos ramas. Y el nervio coclear que emite estas ramas, estas fibras que se conectan con el órgano de Corti, ¿sí? De la cóclea. Bien, pasamos al noveno par craneal. El noveno par craneal es el nervio glosofaringeo. Les quiero recordar que ustedes, si tienen consultas, entonces anoten en un papelito la pregunta que tengan de aquello que no pudo haber quedado algo claro. Entonces, si podemos aclararlo, entonces lo haremos al final de esta parte teórica. Bien, el nervio glosofaringeo. Este nervio es un nervio mixto, ¿sí? O sea que presenta fibras motoras y fibras sensitivas. Como su nombre ya menciona su distribución, ¿sí? Porque se distribuye a nivel de la lengua y la faringe. Entonces, este par craneal presenta una porción secretomotora para la glándula parótida, presenta dos ganglios, el proximal, que es el yugular, y el distal, que es el petroso. Los ganglios no se evidencian con facilidad en los animales domésticos y es de función sensitiva para la base de la lengua y motora para la faringe. Esto sí que esta función es muy importante porque tiene mucho que ver con su distribución en cuanto a la clasificación de la función de las fibras. La función sensitiva es para la base de la lengua y la motora para la faringe. Entonces, antes de adentrarnos, fijémonos en esta representación. El nervio glosofaringeo es mixto. Para la lengua presenta fibras aferentes viscerales sensitivas, que es para la base de la lengua.
Y para la faringe, fibras aferentes somáticas o motoras. ¿Sí? Su origen aparente está situado a nivel ventral de la médula oblongada. Lo vemos aquí, ¿sí? Este es el noveno par craneal, que es el nervio glosofaríngeo. Fíjense cómo nosotros habíamos, haciendo un pequeño repaso en esta imagen nomás, de los dos nervios que habíamos visto anteriormente. Tenemos el facial, tenemos el acústico, que habíamos dicho que están o emergen de la médula oblongada de forma muy, vamos a decir, conjunta. Y luego ya tenemos posteriormente el nervio glosofaríngeo, en donde su origen aparente es a nivel de la cara ventral de la médula oblongada. Su origen real. El origen real de este nervio a nivel de las fibras sensitivas y gustativas provienen del ganglio petroso. El ganglio petroso, vamos a verlo más adelante, pero la raíz motora proviene del núcleo ambiguo, que es esto que vemos aquí, en nuestra radiografía ya conocida. Y las fibras parasimpáticas provienen del núcleo salivar posterior, que es este que está acá, señalado con la flecha negra. ¿Sí? Y ustedes recuerdan que uno de los orígenes reales de la porción parasimpática o sensitiva del nervio facial era a nivel de este núcleo, que era el núcleo salival anterior, ¿sí? Y también estaba el lacrímago nasal, ¿verdad? Pero este era el núcleo salival anterior, y este es el núcleo salival posterior. Pero en este caso, este núcleo salival posterior es el origen real de la porción parasimpática del nervio glosofaríngeo. Y aquí, el nervio glosofaríngeo, como la mayoría de los nervios, emite ramas, ¿sí? Entre ellas nosotros podemos ver el nervio timpánico, ramas anatomóticas, el nervio del seno carotídeo y nervio estilofaríngeo. Y las ramas terminales son una rama faríngea y una rama lingual. Acá nosotros podemos ver, este es el nervio glosofaríngeo, ¿sí? En donde vemos nosotros una rama terminal faríngea y la rama lingual que se dirige hacia la base de la lengua. Esto, para que ustedes puedan entender, es la región faríngea y laríngea inclusive del equino, ¿sí? También conocida como gutural, en donde vemos las estructuras óseas, musculares, eh, arteriales y por sobre todo las nerviosas, en este caso el nervio glosofaríngeo. Y esto es muy importante para poder diferenciar y resaltar la importancia clínico-quirúrgica también de los nervios, ¿verdad? Anatómicamente, si nosotros levantamos el músculo macetero, los músculos pterigoides y evidentemente el hueso maxilar inferior,
o la mandíbula, extraemos estas estructuras, vamos a poder tener este campo visual enfrente. Y en este campo visual bastante complejo, tenemos varias estructuras. Tenemos nervios, tenemos vasos sanguíneos y tenemos huesos, músculos, de todo, ganglios, nódulos. Entonces, lo que acá queremos nosotros resaltar para que ustedes puedan ver, porque esto también se ven en las piezas anatómicas, es que esto plano que se ve aquí es un punto de referencia para poder nosotros, en la parte de las ramas de los pares craneales, poder diferenciar algunas estructuras. Y este hueso es el hueso estiloide, ¿sí? O rama eh, lateral o hasta lateral del hioides. Ventralmente a este hueso, perdón, nosotros tenemos el nervio glosofaríngeo, ¿sí? El trayecto del nervio glosofaríngeo, que es esto que está señalado con la flechita, con el cursor y con la flechita roja, ¿sí? Lo que tenemos ventralmente al nervio glosofaríngeo es una arteria, y esa arteria es la arteria linguofacial, ¿sí? Y después vamos a ver qué estructura es esta que está acá, que es otro nervio. Pero siempre es importante, una vez levantadas las estructuras que habíamos mencionado, tener en cuenta este hueso plano, ¿sí? Que es el hueso estiloide, y ventralmente a él, o recorriendo su borde ventral, tenemos el nervio glosofaríngeo, que es nuestro noveno par craneal. Décimo par craneal. Este es un nervio muy mencionado. Ustedes seguramente lo conocen de nombre, ¿verdad? Alguna vez ya habrán escuchado hablar, que es el famoso nervio vago. Este nervio vago es también llamado neumogástrico o gastroneumoentérico, o cardioneumoentérico también. Es el décimo par craneal y es el nervio craneal de mayor distancia de distribución. ¿Por qué? Porque aparte de distribuirse con ramas a nivel de la cabeza, de emerger luego del encéfalo, se distribuye por el cuello, se distribuye, llega hasta la cavidad torácica, inclusive hasta la cavidad abdominal. Y luego tiene su retorno, vamos a ir viendo, pero es un nervio con bastante extensión, abarca una extensión muy amplia a nivel del organismo. Es por eso tal vez que lo llaman nervio vago, lo llaman nervio vago, ¿verdad? Porque recorre casi todas las partes del cuerpo importantes, ¿verdad? Entonces, este es el nervio vago. Este es un nervio mixto, eh, como había mencionado, que tiene su territorio de distribución, prácticamente todas las vísceras de la faringe, laringe, hasta la entrada del bacinete inclusive. El origen aparente de este nervio es en la parte lateral de la cara ventral de la médula oblongada. Aquí nosotros tenemos caudalmente, perdón, al nervio glosofaríngeo, tenemos nuestro décimo par craneal, que es el nervio vago. Y aquí, siempre me parece muy importante que este tipo de esquemas ustedes lo puedan hacer, como para ir resumiendo varias características de estos nervios, porque el realizar los esquemas, que justamente también se los pedimos en las actividades, y de paso sugerirles y decirles y pedirles que por favor realicen sus actividades de manera a que el estudio les sea mucho más práctico y el aprendizaje más sencillo, porque eso facilita muchísimo el
aprendizaje y la comprensión de esto que estamos viendo, que si uno lo toma a la ligera, realmente se puede generar un enredo que en pesca nosotros lo denominamos como que se engañeta el hilo. Y una vez que se engañeta es muy difícil desengañetarlo. Entonces, es importante que realicen sus actividades. Y entre realizar sus actividades o sus resúmenes, siempre es bueno poder realizar este tipo de esquemas o estructuras o resúmenes gráficos, ¿verdad? Que les pueda ayudar a comprender. Aquí lo que nosotros queremos mostrar es que el nervio vago recibe fibras sensitivas que provienen del ganglio yugular y el nudoso. También posee fibras motrices que provienen del núcleo ambiguo. Acuérdense, el núcleo ambiguo que se encontraba a nivel del encéfalo y que también era el origen real, perdón, sí, el origen real del nervio glosofaringeo, que es el nervio anterior que estuvimos viendo. Y sus fibras parasimpáticas recibe del núcleo cardioneumoentérico. Todos ellos forman los tres orígenes de la fibra forman el nervio vago. Aquí, nosotros habíamos mostrado y mencionado que esta porción en la radiografía esta parte roja, era parte del núcleo ambiguo, ¿sí? Entonces, también del núcleo ambiguo emerge lo que es nuestra raíz motora del nervio vago, ¿sí? Y las fibras parasimpáticas provienen de este núcleo, siempre lo que es autónomo, parece que está de color verde normalmente, nosotros lo representamos así, está a nivel del núcleo cardioneumoentérico, que es esta parte. Emite sus fibras para acompañar al nervio vago. El nervio vago, una vez que abandona la cavidad craneana, ¿sí?, se dirige hacia la región cervical, ¿sí?, y en su trayecto emite una rama faríngea, emite el nervio laringeo craneal, ramas cardíacas, nervio laringeo recurrente o laringeo caudal, también vamos a verlo más adelante, ramas bronquiales y ramas anastomóticas, ¿sí? Fíjense, esto que ustedes ven aquí, siempre acuérdense que esta es la región gutural o región faríngea y laringea, ¿sí? Entonces, este era nuestro hueso que habíamos mencionado anteriormente para poder ubicar in situ lo que era el nervio glosofaríngeo. Entonces, esta región, acuérdense, esta es una imagen que van a verla mucho en lo que es pares craneales. Entonces, vemos aquí el nervio vago, este cordón amarillo grueso, ¿sí?, que se dirige en ventral y en caudal hacia la región cervical. Una vez que llega a la región cervical, se acompaña el borde dorsal de la arteria carótida, ¿sí? Entonces la arteria carótida que proviene de la parte inferior se dirige hacia la cabeza. En este caso el nervio vago abandona la cabeza y se dirige acompañando el borde dorsal de la arteria carótida hacia el cuello. También es importante mencionar que el nervio vago recibe fibras del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso autónomo simpático, en donde forma lo que se ve aquí, que está
trata de eh, encerrar estas dos estructuras que lo llama el nervio, el tronco vago simpático, ¿sí? Entonces, el nervio vago, a nivel de todo su trayecto en la región cervical, está acompañado por una fina fibra en dorsal que conforma con ella el tronco vago simpático. Y lo que estábamos diciendo, aquí vemos nosotros la emergencia del encéfalo, o desde el encéfalo hacia la parte externa del mismo, ¿verdad? Se dirige hacia el cuello, la región cervical, el nervio vago, continúa su trayecto por el cuello, llega hasta la cavidad torácica, emite ramas laringeas, cardíacas, continúa hasta alcanzar el diafragma, supera el diafragma y llega hasta la cavidad abdominal. Como ustedes pueden ver, el trayecto amplio del nervio vago. Luego tenemos el 11º par craneal, que es el nervio accesorio. El nervio accesorio es exclusivamente motor. Y a diferencia de todos los pares craneales que estuvimos mencionando en esta clase, que es del 7º y que vamos a llegar hasta el 12º, este nervio presenta dos porciones en cuanto a su origen aparente, ¿verdad? En cuanto a su origen mismo. Uno de ellos es la porción cerebral, este es nuestro nervio, una porción cerebral y una porción espinal, ¿sí? Que proviene de la médula espinal. El origen aparente de la porción cerebral se origina a nivel de la médula oblonga, como los anteriores. Y la porción espinal entre las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales. Y esto que vemos aquí, que viene de hacia caudal para llegar hasta la raíz cerebral y emerger hacia el lateral como el nervio accesorio. El origen real del nervio accesorio presenta la porción vulvar, que se origina a nivel del núcleo ambiguo. Ya lo conocemos, el núcleo ambiguo, fíjense aquí. Junto con las fibras motoras del vago. ¿Sí? El vago, inclusive el glosofaringio, se iniciaban en el núcleo ambiguo, todo lo que es la parte motora. Las fibras espinales de las células ventrolaterales de la columna gris, ¿sí? Ventral de la médula espinal. Ustedes pueden ver aquí, vemos la raíz cerebral o encefálica y la raíz espinal. Su distribución lo realiza a nivel cervical superior hasta llegar a la región de la cruz. Y es esto que vemos aquí. Este es el nervio accesorio que sigue su trayecto hacia ventral y caudal para inervar o abarcar la región cervical superior, ¿sí? Hasta llegar a la región de la cruz. Esto es importante porque podemos decir de repente qué tan importante es este nervio, qué es lo que inerva, ¿verdad? O sea, que todos los otros que estamos viendo que inervan tienen función secretora de glándulas, inervan las expresiones faciales, inervan la faringe, estructuras laríngeas que sirven para la deglución, para la respiración, estructuras muy importantes, sensoriales, ¿verdad? Y este nervio, el accesorio, inerva músculos, ¿verdad?
Pero es muy importante su conocimiento, porque uno que es un par craneal y otro que su trayecto le da una importancia estructural demasiado grande. Este músculo, o sea, perdón, este nervio termina inervando una porción muy importante del músculo trapecio. Ustedes ya lo conocen. Ahora, este nervio, como emerge del encéfalo y se dirige hacia la porción cervical superior, en su porción inicial se puede presentar o se suele presentar una afección bastante llamativa, que es la luxación del atlas, ¿sí? O la fractura del ala del atlas, también puede ser. ¿Qué hace esta luxación o la fractura del ala del atlas? Que el hueso comprima este nervio, el accesorio, y evidentemente al comprimir genera una parálisis del mismo en donde en lo que ya no inerva con propiedad el músculo trapecio, y por la importancia del músculo trapecio se ve afectada la locomoción del miembro anterior. ¿Cómo se puede ver esto? El miembro anterior puede presentar una claudicación, ¿verdad? Ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, uno de los dos lados, una claudicación, se genera una atrofia del músculo trapecio, ¿sí? Que hace que el animal tenga un mal estado de vida, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces le genera dolor, eh, afecta su alimentación, su estado de ánimo, y evidentemente tenemos un animal enfermo que tiene una afección locomotriz. La afección locomotriz puede estar a nivel del miembro anterior, pero el problema real está a nivel del inicio, de la emergencia del nervio accesorio. Entonces eso es muy importante también manejar para que ustedes puedan ir viendo y conociendo la importancia de estas estructuras. Y por último, tenemos el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso. Este nervio hipogloso es exclusivamente motor y inerva los músculos de la lengua y el genio iódico. Este que vemos aquí es el nervio hipogloso, ¿sí? Que también emerge en la cara ventral lateral de la médula oblongada. Como dice aquí, su origen aparente se origina en la mitad caudal del surco ventrolateral de la médula oblongada. Aquí es el surco ventrolateral de la médula oblongada. Porque la médula oblongada, ustedes tienen que recordar que la médula oblongada se continúa con la médula espinal. Y ya la médula oblongada presenta las características estructurales de la médula espinal, ¿verdad? En donde presenta su surco, ¿verdad? Un surco longitudinal ventral, un surco longitudinal dorsal, un surco ventrolateral derecho, un surco dorsolateral derecho, un surco ventrolateral izquierdo y un surco dorsolateral derecho. Entonces, con esa misma estructura, avanza hacia caudal para llegar hasta la médula espinal, o sea, continuarse con médula espinal de la misma forma, ¿verdad? Y este nervio hipogloso se origina a nivel del surco ventrolateral de la médula oblongada. El origen real se origina en el núcleo hipogloso. Este tiene un núcleo para sí mismo, luego, ¿sí? A nivel del núcleo hipogloso, situado en la parte posterior del suelo del cuarto ventrículo, cerca del plano medio. Este es el núcleo hipogloso, ¿sí? Que es motor, netamente motor. Y esta es una imagen que usamos, que habíamos visto, mejor dicho, también con el glosofaringio,
¿sí? En donde tenemos esta porción de la cabeza que ya ustedes conocen, donde tenemos nuestro hueso, ¿sí? Y esta estructura que vemos aquí es el nervio glosofaringio, ¿sí? Esta estructura que vemos aquí es la arteria lingofacial o el tronco lingofacial. Y ventralmente a la arteria lingofacial tenemos el trayecto de nuestro nervio hipogloso. Entonces, de manera a identificar en una pieza anatómica, tenemos el hueso estiloide, tenemos el nervio glosofaringio, ventralmente al nervio glosofaringio tenemos la arteria lingofacial y ventralmente a la arteria lingofacial tenemos el nervio hipogloso, que luego se continúa hacia la lengua, la región de la lengua. Perfecto. Eso es todo, chicos. ¿Tendrían alguna consulta con respecto a lo que estuvimos hablando, estuvimos viendo? Ya sea sala No, uno o por sala acá, 2. ni uno. Ok, entonces quiere decir que estuvo clara la explicación. Sí, súper. Sala uno. Uh-huh. Excelente. Entonces, mientras, lo que quiero es que ahora, si es que ya no lo hicieron, puedan ir eh, poniendo sus nombres para la presencia, mientras voy a preparar un ratito, una pieza así rapidito nomás para mostrarles, ¿sí? Entonces, aquellos que todavía no colocaron sus nombres, tanto en sala uno como en sala 2 quiero que lo coloquen y voy a un ratito apagar los micrófonos y voy a preparar las piezas y les voy a mostrar, aunque sea un poquitito.
Ok, bueno, solamente para mostrarles un poquitito de unas piezas anatómicas a nivel del encéfalo. Entonces, para que ustedes puedan ver un poquitito también piezas, ¿verdad? Este es nuestro encéfalo que ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? En donde nosotros tenemos el cerebro, caudalmente tendría que estar aquí el encéfalo, ¿sí? Perdón, el cerebelo, y ventralmente la médula oblongada, ¿sí? Lo que sí quiero poder resaltar aquí es esto. Si ustedes se fijan, esto que se ve aquí es el cuerpo trapezoide, ¿sí? Y el cuerpo trapezoide se extiende lateralmente con la emergencia del nervio facial y caudalmente con el nervio acústico. Posteriormente, los nervios que habíamos mencionado se originan todos a nivel de la médula oblongada, en la cara lateral, a excepción del glosofaringeo, que es a nivel del surco ventrolateral, ¿sí? Que es lo que vemos aquí, el surco ventrolateral, y uno de ellos, la diferencia es el accesorio que presenta una raíz espinal. Pero aquí vamos a poder apreciar mejor las, las raíces, ¿verdad? Fíjense, todo esto que se ve acá son o eran las raíces o se ven más o menos las raíces de los nervios, ¿sí? Esto que vemos aquí ya es médula espinal, pero hasta acá es médula oblongada. Entonces, fíjense, cuerpo trapezoide, ¿sí? Se ve un poquitito de lo que es la emergencia del nervio facial, se ve un poquitito la emergencia del nervio, que en este caso digo yo que es el hipogloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hipogloso emerge del surco ventrolateral de la médula oblongada. Y aquí sí que se puede ver mucho mejor, ¿sí? Cuerpo trapezoide, ahí, ahí. Cuerpo trapezoide, esto es puente de Barolio, ¿sí? Ventralmente o caudalmente el cuerpo trapezoide. Y fíjense esto, acá. Este nervio que presenta una raíz espinal y una raíz cerebral, que es el nervio accesorio, ¿sí? Eso es lo que se puede ver a nivel de estas piezas. Y luego todos los otros, los 6 anteriores, ¿sí? Era solamente para poder mostrarles eso un poquitito, cortito, ¿sí? De manera a que puedan tener una imagen de estas estructuras, aunque sea a nivel de su emergencia. Bueno, chicos, eh, eso sería todo por hoy. Me gustaría que si tienen alguna consulta, si pudieran anotar algo, podamos salir de las dudas. Entonces voy a ir primero, sala uno otra vez. Creo que me dijeron que no había duda, pero por ahí de repente surge algo. Entonces, ¿alguna duda, sala uno?
No, profe. Todo bien. Ok, ok, gracias, Profe, yo Fabricio. tengo una consulta. Sí, ¿Cuál sería, Anthony, sí, cuál sería la diferencia entre origen real y el aparente? perfecto. Bueno, de manera a aclarar para todos, ¿verdad? Para las dos salas. Eh, el compañero preguntó cuál es la diferencia entre el origen real y el origen aparente. Y la diferencia es la siguiente. La definición de origen aparente es el lugar desde donde un nervio o las fibras de un nervio pueden ser individualizadas y seguidas a través de una disección. O sea, visualmente nosotros podemos ver un origen, ¿sí? Ahora, esas fibras realmente se inician en un plano más profundo. Y ese plano más profundo, en el caso, por ejemplo, de una raíz motora, es a nivel interno del encéfalo. En este caso, por ejemplo, de la médula oblongada, en el caso de los nervios que vimos hoy. Y estos otra vez presentan sus núcleos. Hay núcleos motores, hay núcleos sensitivos, hay núcleos parasimpáticos. Ahora, hay otra vez una diferencia. La, la, el origen real de, de la parte sensitiva de algunos nervios mixtos se da a nivel de los ganglios, ¿sí? Y estos ganglios están normalmente en el camino, en el trayecto de las fibras nerviosas. Estos ganglios presentan los cuerpos de las células, en este caso las neuronas, y luego se dirigen hacia el nivel de las fibras por sus fibras, por sus filetes, ¿verdad? De manera a tener un origen a nivel del ganglio, la parte sensitiva, ¿sí? Y también está el origen real de las fibras del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Eso con profundidad lo vamos a desarrollar en el sistema nervioso autónomo un poquitito más adelante, en unas clases más adelante, pero como ustedes lo pudieron ver, estos, estas fibras del sistema nervioso autónomo también se generan en núcleos profundos, en su mayoría en núcleos profundos a nivel del encéfalo. Los que pudimos ver hoy son a nivel de la médula oblongada. Entonces, en síntesis, el origen real es el origen principal desde donde vienen, donde inician las fibras de un nervio que no pueden ser vistas a simple vista o simple vista, que se necesita realizar un análisis profundo de las fibras para llegar hasta su núcleo. Y el origen aparente es desde donde un nervio puede ser visualizado y seguido a través de una disección. No sé si quedó claro, Anthony. Sí, profesor. Muchísimas gracias. Ok, ok, ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sala 1 estamos, igual más sala 2. Si hay alguna consulta, sala 2. Sala 1, otra consulta. Bueno, si no hay más consultas, entonces podemos dar por terminada la clase. Gracias, profe. Ok, gracias a ustedes, chicos. Espero que no haya sido tan trambólico como se dice, ¿verdad? Es un poco complicado, pero con un repaso de la lectura y haciendo los resúmenes y las actividades, como le había dicho, va a quedar un poco más claro. Así es que no escatimen los tiempo y hagan sus actividades y hagan sus resúmenes de manera a no perderse esto un poco más adelante, porque de repente podemos enredarnos un poco más si es que no aclaramos antes ya lo que vamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, chicos. Espero ya que todos hayan puesto sus nombres en el chat.
porque en base a eso vamos a basarnos para la lista y nos vemos en una próxima. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, gracias.